estadísticos, con la Constitución, con los instrumentos internacionales, ¿no? Y discutir, evaluar el proceso petrolero aquí en la provincia de Pastaza. Luego de eso, planificar el desarrollo de Pastaza. Aquí tienen que intervenir todos. Hablaba yo en los medios de comunicación de que tenemos periodistas. Y nosotros como pueblo, ¿acaso nos estamos convirtiendo también en cómplices y encubridores? Yo pienso que sí, la mayoría lo hacemos. Y yo creo que si no defendemos, si no nos aunamos cada día más, compañeros, la historia nos va a juzgar y nuestros hijos a condenar. Gracias, hermanos. Después fue el banano, desde los años 50 hasta los años 70. Y a partir del boom petrolero en 1972, la economía depende principalmente de la exportación de petróleo. Entonces, no hemos logrado en todo este periodo, ¿sí?, con el boom de los precios de las materias primas, no hemos logrado cambiar la matriz productiva, que es el discurso del gobierno. Necesitamos petróleo para cambiar la matriz productiva, dicen, ¿no? Pero desde los años 70 acá sigue siendo nuestro principal producto de exportación del petróleo. Igual que antes el banano, igual que antes el café. Sin embargo, a ver, existen cambios en la economía. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta, sobre todo cuando nuestras luchas empiezan a tener una interpretación política y se las intenta poner como, bueno, es que son luchas de la oposición, etc. Lo que pasa es que no están a favor de la naturaleza, no están a favor de los derechos humanos, sino que son oposición política. Voy a dar algunos elementos que nos van a ayudar a matizar esta afirmación y poder decir otra cosa. Poder decir, no son luchas, no solamente son, no, mejor dicho, no son luchas en contra del gobierno, si tenemos argumentos atrás de eso. Nosotros vemos que desde el año 2000 al 2005, ¿sí?, habría un incremento de la participación de las empresas privadas en las actividades petroleras. O sea, cada vez las actividades petroleras cada año tenían más petróleo, ¿sí?, tenían una mayor participación que el Estado. El Estado, en cambio, tenía cada vez menos petróleo. En cambio, ¿y estos recursos para qué se utilizaban? Se utilizaban básicamente para el pago de la deuda externa. Es decir, pocos recursos que se generaban de la industria petrolera quedaban dentro del país. En este último periodo, ¿sí?, hay un cambio de política, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Empieza en cambio a caer la producción petrolera de las compañías privadas y cada vez el petróleo del sector público o para el sector público empieza a incrementarse. Y esos recursos petroleros se orientan sobre todo a recursos. Se orientan sobre todo para financiar el gasto público. Y esto ustedes lo pueden ver, cómo se da a través de ciertos mecanismos, ¿sí? Lo que se hizo fue la eliminación del FEIDEP, ustedes se acuerdan, se declaró la caducidad de la OXI, se planteó una ley, la ley 42 del año 2006 sobre ganancias extraordinarias, que lo que hizo es decirles a las compañías privadas, ustedes tienen incrementos en las ganancias extraordinarias, pues no se pueden quedar con todo, sino que vamos a repartir de otra manera. Y primero se lo hizo ya en el gobierno de Alfredo Palacios, donde se determinó que una ganancia obtenida de un mayor precio o de un precio extraordinario se lo iba a distribuir 50 para el Estado y 50 para las compañías privadas. Después, en el gobierno de Rafael Correa, se hizo una nueva reforma y se hizo una reforma más radical, 99 para el Estado y 1% para las compañías. Y después hubo un retroceso y se planteó 70% para el Estado y 30% para las compañías privadas. Yo estoy planteando esto solamente para poder matizar y darnos cuenta, a ver, esto de aquí no nos permite ver bien quién se está beneficiando del petróleo. Porque vamos a ver que el país no se está beneficiando tal cual aparecen en estas reformas, ¿sí? Se cambiaron los nuevos contratos de prestación de servicios por otros que son más favorables al Estado cuando hay precios altos del petróleo. Hay una reestructuración de las empresas públicas y hay varias reformas tributarias para las actividades petroleras y mineras. Y así tenemos que, estos son los datos oficiales, así tenemos que, miren, el área azul, desde el año 2006 aproximadamente, ¿sí?, empieza a aumentar el área azul, que es la cantidad de producción de crudo que reciben las empresas públicas. Y en cambio las empresas privadas empiezan a decrecer su participación.
¿sí? Tienen las empresas privadas tienen cada vez menos petróleo y las empresas públicas tienen cada vez más petróleo. ¿Qué genera esto? Esto genera mayores ingresos para el sector público. Ustedes pueden ver, la línea azul es cómo se han incrementado los ingresos del sector público desde el año 2000 hasta el año 2000.